destruido en aquel entonces. A Siria los había destruido y había tomado cautivo al pueblo de Dios. Pero, ¿qué más podemos decir acerca de esto? Que Egipto y así, y digamos en el año 605 antes del Señor Jesús, Babilonia logra expandir su territorio, comienza a invadir territorios. Pero todo esto lo hacía porque este hombre llamado ¿cómo? Nabucodonosor, óigalo bien. El rey de aquel entonces, Nabucodonosor, se creía lo máximo en sabiduría, en conocimiento, en poder y autoridad. Era un hombre arrogante, porque la palabra lo dice. Lo que a él no le gustaba de una vez, lo acababa. Si traducimos esto a la época de hoy, es casi igual. La humanidad está de la misma manera. Un hombre es nombrado presidente y se enseñorea del pueblo. Un señor es llamado o nombrado a la gobernación y se enseñorea de toda la región. Un alcalde es nombrado alcalde y toma el poder y se enseñorea de todo el pueblo. Eso es el hombre que no conoce quién es Dios. Pero hay algo precioso, y es que mire lo que nos dice el versículo, alabado sea el Señor. Vamos a leer el versículo 17. Dice, a estos 4 muchachos, óigalo bien, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Óigalo bien. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Oiga, démosle la gloria a Dios. Qué maravilloso. Dios nos ha dado a nosotros sabiduría, nos ha dado entendimiento, conocimiento. Alabado sea el Señor, démosle la gloria al Señor. Porque es que estos dones o estas cosas preciosas, Dios nos las ha dado. Otra cosa, que usted no lo ponga en práctica. Pero ¿cuántos de ustedes han tenido sueños? Todos hemos tenido unos sueños, unas visiones, y quizás nos entran por aquí y salen por acá. No le prestamos atención. Otros los interpretamos, esas visiones o esos sueños los interpretamos. Eso es porque la iglesia anda. Otros dicen, no, es que seguro es que el hermano fulano de tal, eso es por él. No, hermano, quizás nos está hablando a nosotros mismos. El rey Nabucodonosor ya era lo máximo. Toda la región y el mundo prácticamente le temía, porque en su mano estaba el poder. Hoy Rusia hace temblar al mundo porque dice que tiene el dedo allá en un gatillo, en un botón, para mandar los cohetes nucleares para destruir naciones. Y el mundo está que tiembla. Pero ¿sabe por qué el mundo tiembla? Porque ignoran que hay un Dios supremo, que es el que da la ciencia, la sabiduría, el conocimiento. Alabado sea el Señor. Daniel fue, yo digo que fue premiado. Y usted me va a decir por qué sería que fue premiado. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. ¿Por qué cree usted que Daniel recibió ese don tan maravilloso? ¿Por qué? Bueno, Dios se lo dio, pero ¿por qué se lo daría? ¿Cómo, hermano? Amén. Porque Daniel mostró ante todos esos muchachos y ante aquellos que lo mandaban a él, mostró que él sí era fiel a Dios.
porque él tuvo la iniciativa de no contaminarse de la porción de la comida del rey. Oiga, qué precioso. Y hoy en día, hermano, Dios nos ha dado unos privilegios, unos dones maravillosos, y hay personas que no les importa esto. José, dice la palabra de Dios, que tenía un privilegio grande de ver sueños, de ver visiones, ¿cierto? Y dice que él primero vio una escalera, ¿cierto? Que llegaba hasta el cielo. Jacob. Y dice que ángeles subían y bajaban por esa escalera. Qué hermoso. Pero, ¿qué era lo que el Señor le quería mostrar a José? Que él iba a ver la gloria y el poder de Dios. A Jacob. Y a José le dio un sueño, ¿cierto? Y ese sueño era que habían unas cantidades de ¿qué? Que todos se inclinaban a él estaba en el centro y todos se inclinaban a él. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando él le dijo a sus hermanos, lo interpretaron a mal. Mire, en aquel tiempo, como en los tiempos de hoy, hay varones y varonas que tienen ese don de ver visiones y de ver sueños. Claro que hay sueños, como lo dije antes, del hombre, sueños en lo secular, el sueño de tener un poder, el sueño de ser alguien en la vida, el sueño de tener ¿cómo se llama eso? Ser alguien, ser un médico, un doctor, un piloto, un aviador, o sea, un general o lo que sea. Tienen sueños, muchas personas, pero en cuanto a la vida espiritual, muy pocos anhelan tener este don tan maravilloso. José, Jacob y muchos más pudieron tener esos privilegios como Daniel, alabado sea el Señor. Bendito es el nombre del Señor. Podemos ver también que dice que tuvo entendimiento en toda visión y sueño. ¿Por qué el Señor le había dado este don de las visiones y los sueños a Daniel? Porque Dios iba a hablarle al rey y el rey no iba a comprender lo que le esperaba a él más adelante. Pero a Daniel le dio ese don para que él interpretara, era el único que podía interpretar el sueño del rey Nabucodonosor. Y mire lo que nos sigue diciendo en el capítulo 2. En el año segundo, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor un sueño y se turbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Pero mire lo que pasaba. Por eso Dios le había dado a Daniel el privilegio de interpretar sueños y visiones, alabado sea el Señor. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Mire cómo era prepotente.
Así era el rey. Y así hay personas hoy, en estos tiempos. Personas prepotentes, que apenas les dan un cargo, se creen dueños. Pero resulta que la palabra de Dios dice claramente que Él pone reyes y quita reyes. Así lo dice el Señor, bendito es el nombre del Señor. Y dice, sigue diciendo, y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decime pues el sueño y su interpretación. Oiga, qué problema tan grande en el que estaban metidos todos estos personajes, todos esos magos hechiceros. Mire, por eso es que cada día yo conozco un poquito más del Señor. Y lo que he podido ver por medio de la palabra es que Dios conoce el pensamiento más íntimo en nuestro corazón. Mire, esos magos, siervos de Satanás, que el Señor los reprenda, ellos se creían los súper inteligentes y sabios. Pero todos esos brujos, todos esos hechiceros, todos esos astrólogos, como en los tiempos de hoy, que no son sino más que engañadores y mentirosos, que solamente les sirven a las tinieblas. Nunca, por muchos poderosos que puedan creerse, jamás podrán saber lo que hay más adelante para tu vida o mi vida. Porque Dios es el único que lo sabe todo. Él es omnisciente. Alabado sea el nombre del Señor. Démosle la gloria a Dios. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga al rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Ellos, que querían con ver el sueño o saber del sueño, podían engañar al rey. Lo que pasa con las personas que hoy, en estos tiempos aún, acuden a los brujos, a los hechiceros. ¿Qué es lo que le dice el hechicero posiblemente, el brujo? ¿Cuál es su enemigo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo cree usted que se llama la persona? Porque no le dicen su enemigo o la persona que le está haciendo el mal es fulano. Solamente le preguntan, ¿quién cree usted que le está haciendo daño? Y como la persona cree, tiene un poco de creencia, dice, es que yo creo que es fulano. Sí, ese es. Eso, así hacen ellos. Ese es el que le está haciendo el daño a usted. Señor, reprenda. Oiga, y la gente es tan bruta, perdóneme la expresión, que allá acuden, allá van, cuando ignoran que hay un Dios supremo en los cielos, que hay un Dios que tiene el poder y la autoridad, tiene el poder de conocer el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Por eso es que Dios está interesado en que la humanidad se convierta a Cristo. Por eso Dios está interesado en que la humanidad se vuelva a Dios, se aparte de todas estas tradiciones y costumbres, de todas estas enseñanzas falsas que han habido desde la antigüedad, y se conviertan, como hablaba la palabra anoche, se conviertan de las tinieblas a la luz admirable. Alabado sea el Señor. Porque Dios todo lo sabe, bendito es el nombre del Señor. Mire, esos brujos encantadores, oiga rey, pero muéstrenos el sueño y verá que lo vamos a poder interpretar. No, ese sueño solamente venía de parte de Dios y solamente de parte de Dios se daría la interpretación. Y ya Dios había escogido a un varón lleno del Espíritu Santo para hablarle al rey con toda sinceridad lo que iba a acontecer. Bendito es el nombre del Señor. Y todos conocemos esta historia, ¿cierto? Todos la conocemos. Vemos cómo comienzan a buscar a ver quién sería el que podía interpretar este sueño, pero no hallaban hombre alguno para que hiciera eso. Pero mire que sale un edicto
Y sigue diciendo la palabra. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha olvidado, se me ha ido. Si no me mostrareis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mientras mentirosas. Oiga, mire, el rey ya sabía, claro, ustedes quieren es mentirme, pero ojo si me mienten. El rey sabía que ellos eran mentirosos. El rey lo sabía, que ellos no hablaban nunca la verdad. Pero ¿qué sigue diciendo la palabra? Dice, mentirosas y perversas que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo, decime pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Es decir, ellos sabían que el único que podía dar respuesta a ese sueño era Dios. Ellos lo sabían. Pero como Dios, Él siempre está preparado para todo, y no hay cosa imposible para Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el versículo 15. Vamos a leer el 12. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Vea, a Daniel lo tenía como si fuera uno de ellos, pero resulta apartado por Dios, alabado sea el Señor. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Por eso dice la palabra: si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios. Dios da la sabiduría. Mire, yo lo he dicho, lo he testificado, y yo digo una de las cosas: soy testigo, como usted ha sido testigo en muchas ocasiones y de muchas cosas, de lo que es Dios, de lo poderoso y grande que es Dios. No sé si todos conocen la historia de nuestro hermano Ulises. Creo que a los 22 años entregó su vida al Señor, pero él no sabía, nunca fue a una escuela. Y entonces le pidió a Dios, lo digo y él está presente, que no me deja mentir, le dijo a Dios que le enseñara a leer, así fuera solamente en la Biblia. Oiga, un varón sin estudio. Por eso dice el Señor que de lo más vil
Sacó para avergonzar a los sabios. Dios le dio la inteligencia, la sabiduría a nuestro hermano Ulises para que leyera la palabra de Dios. Y él no sabe leer en otro libro. Él solamente lee en la palabra de Dios. Hace más de 23 años que nos distinguimos, nos conocemos con el hermano. Y puedo decir, Dios lo ha usado grandemente como maestro para enseñar aún a los jóvenes y también a los ancianos. Porque esa sabiduría se la ha dado Dios. Y si nosotros necesitamos más sabiduría, pidámosla a Dios. Si tenemos un sueño que no nos acordamos, digámosle: Señor, si ese sueño viene de parte tuya, Señor, revéleme qué es lo que pasa, qué es el sueño, qué me quiere advertir a mí, Señor, qué quiere advertirle a mi hermano o a la iglesia, o qué quiere advertir al pueblo, Señor. Y Dios, óigalo bien, Dios lo revelará. Y decirle también: Señor, ahora si es un sueño perturbador de parte del enemigo, Señor, que se olvide. Y hermano, yo lo he hecho. Yo a veces le digo a mi esposa: yo tuve un sueño pero no me acuerdo, pero yo ya le he orado al Señor, si es un sueño que no es de parte tuya, que se borre eso. Porque hay sueños que vienen de parte del enemigo para perturbar la vida del creyente. Muchas veces para hacerle creer lo peor. Una vez, como dice un cántico, dice que un hombre soñaba que el Señor había venido por su iglesia y que él se había quedado. Pero ese sueño venía de parte de Dios, advirtiéndole que él tenía que arreglar las cosas con Dios. Hay sueños que le dicen que usted ya no es salvo. Yo digo, eso es la voz del enemigo. Pero mire que el rey Nabucodonosor había tenido un sueño tremendo. Por eso era que los caldeos, los magos, los astrólogos, los brujos, porque ahorita le llaman, en los tiempos prácticamente le llaman psicólogos, o un poco de cosas le tienen, ya les dieron títulos en estos tiempos, pero en la antigüedad se llamaban y se llaman brujos. Vaya donde el doctor, que él sí le dice qué es lo que le está pasando a usted. No, vamos a Cristo Jesús, que Él es la solución a nuestros problemas. Dice el versículo 19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Óigalo bien, ¿quién lo reveló? Dios. Dios le reveló el sueño a Daniel. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Alabado sea el nombre del Señor. Él, óigalo bien, Él revela lo profundo y lo escondido. Alabado sea el Señor. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Ese es el Dios que nosotros le servimos. A ese Dios es que usted y yo alabamos. El Dios que todo lo puede. El Dios que conoce tu más íntima vida, desde el pasado hasta el presente y el futuro. Por eso es que Él nos ama y nos conduce por el buen camino, porque Él sabe qué nos espera si nos apartamos de Él. Él sabe qué hay delante de nosotros si nos apartamos de Él. Entonces, mire qué preciosa es la palabra de Dios. A ti, oh Dios, sigue diciendo, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Oiga, qué precioso, mire, la visión, el sueño.
¿Y por qué, si ese ser despreciable que gobierna al mundo, si se cree tan poderoso, por qué no pudo hacerlo y por qué nunca va a poder? Porque Él no es Dios. Hay un solo Dios y se llama Jesucristo el Señor. Él revela lo profundo de nuestros pensamientos. Lo más íntimo que hay en nosotros lo conoce. Alabado sea el Señor. Bendito es el nombre del Señor. Démosle la gloria al Señor. Dice, sigue diciendo: después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Gloria a Dios. Santo es el nombre del Señor. Yo no sé cuáles son tus sueños. Yo no sé cuáles han sido las visiones que Dios le ha mostrado a usted. Pero aquí por la palabra puedo comprender que los sueños que tú tienes, las visiones que has tenido, preséntelas a Dios. Así sean sueños en lo material, presénteselos a Dios. Y Dios te dirá si sirven o no sirven. Si vas a triunfar o no vas a triunfar. Pero solo Dios puede darnos la victoria. Alabado sea el Señor. Y sigue diciendo: entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado a un varón de los deportados de Judá. Oiga, mire la acepción que hace este hombre llamado Arioc. No dijo: he hallado a un varón de entre los astrólogos y los sabios que hay en este lugar. Dijo: he hallado ¿a quién? He hallado de un varón de los deportados de Judá. Estaba hablando del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Porque solamente en el pueblo de Dios hay sabiduría. Aunque el mundo lo ignore o nos ignore, somos sabios en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Y sigue diciendo, dice: el cual dará al rey interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Oiga, ¿será que usted, saben por qué? Porque Daniel en ese entonces tenía aproximadamente unos 15 años de edad. Óigalo bien, 15 años. Y el rey por eso le dice: ¿podrás tú? ¿Será que usted, siendo tan niño, tan joven, podrá darme una interpretación que no pudieron todos esos magos y astrólogos y caldeos? Qué precioso es el Señor. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabio, óigalo bien, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, podemos agregarle ni los hechiceros para que entiendan mejor, pueden revelar al rey. No hay poder humano, no hay hombre alguno en la tierra que conozca los secretos. No hay. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿qué dice? Sigue diciendo Daniel: pero hay un Dios en los cielos, óigalo bien, hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él, alabado sea el Señor, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Lo que tú has visto, rey, es lo que va a pasar más adelante de tu reinado. A veces nosotros, vuelvo y digo, tenemos sueños y se frustran. Oye, ¿y por qué se frustran? Algo está pasando. De algo Dios nos está deteniendo para que no caigamos
¿Cuántas personas, hermanos, se fueron detrás de un sueño, detrás de una ilusión, siendo conocedores de la palabra de Dios? Y quizás hubieron estorbo, vamos a llamarlo así, pero no les importó, se fueron por otro lado. ¿Y lograron los objetivos? No, fracasaron. Hay algo precioso que el Señor, y está escrito en la palabra. Balaam iba a maldecir al pueblo de Israel. Ya Dios le había dicho que no lo hiciera, pero Balaam insistió y entonces le dijo, pues vaya. ¿Y qué pasó? Dios no quería matar a Balaam. Dios no quería destruir a Balaam. Pero él insistió tanto que en el camino dice la palabra de Dios que se apareció un ángel con una espada desnuda. Estaba listo para que cuando Balaam pasara por ese sitio, era cortado. Pero Dios en su infinita misericordia, como la ha tenido hasta hoy con nosotros, le permite a una asna o a una burra, como la llamamos, que viera lo que había delante de ellos. Y este animal asustado retrocedía y este hombre antes le daba golpes hasta que Dios le permitió al asna hablar. Y entonces después que le habló, Dios le pudo mostrar lo que había delante. ¿Y qué pasó? Lo libró de la muerte. Mire, Dios es tan grande. Yo no sé si yo conté este testimonio. Una vez venía yo de Sobatá para el llano, veníamos a visitar. Y resulta que había alguien atrás que venía como con ganas de pasarnos. Y adelante habían doble troques porque allá trabajan esas carboneras. A lo último yo los dejé pasar. Pues si tienen prisa que pasen. Un automóvil. Pasó. Pasaron 10 minutos aproximadamente bajando hacia Belén. Se había metido debajo de una mula. Entonces Dios le advierte a uno los peligros. Por eso es necesario decirle, Señor, que sea conforme a tu voluntad. Porque si nosotros insistimos en querer lo que queremos caprichosamente, Dios dice, pues hágalo. Mire, el rey tenía miedo porque él sabía que había tenido un sueño tremendo, pero no se acordaba. Y el sueño era tremendo, vamos a llamarlo, porque era una advertencia para el rey. ¿Por qué era esta advertencia? Porque era un hombre arrogante, imponente, dominante, que se creía dueño y se creía Dios. Tanto así que mandó a edificar una estatua de la imagen de él, que medía aproximadamente, creo que eran, ¿cuánto, hermano? 3 metros. Era grandísima, dice que yo creo que era más porque la miraban desde los contornos, miraban esa estatua. ¿Y qué pasó? Sacó un edicto que todos tenían que adorar esa imagen del rey. Mire cómo se creía ya tan grande y poderoso. Y dice el Señor en su palabra, pero hay un Dios en los cielos, Daniel hablándole al rey, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y la visión que has tenido en tu cama, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. ¿Qué pensamientos hay en tu corazón? ¿Qué sueños o qué visiones has tenido? El rey quería conocer su futuro. Yo creo que me puedo imaginar, vamos a imaginarnos,
¿cuántos años voy a reinar? Porque en tantos años voy a hacer esto y esto y aquello y aquello. Quizás eran los pensamientos del rey, pero había algo que él ignoraba. Era que si él había sido nombrado rey, era por la voluntad de Dios. Era por la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque por mano de ese rey, por mano de Babilonia, venía el castigo para ese Israel que había sido rebelde contra Dios. Ese rey le iba a hacer conocer al pueblo de Judá quién era Dios, sin él saber propiamente quién era Dios. Pero él se iba a creer Dios y iba a andar con mano fuerte, con mano dura contra el pueblo de Israel por su rebeldía. En los tiempos de hoy hay personas, como nuestro hermano explicaba en estos días, hay enfermedades que llegan para azotar a la persona, al cristiano aún, y mostrarle que solamente Dios tiene el poder sobre su vida. Otros vienen por advertencias, pero otros vienen para juicio o para muerte. Y es ahí donde podemos ver por la palabra que es necesario estar a cuentas con Dios. Porque nos podemos enfermar y esa enfermedad puede ser para muerte. Ah, bueno, pero yo me muero y se acaba todo. No, es que después de la muerte hay un lugar de tormento para el que muere sin Cristo. El rey Nabucodonosor se creía y pensó hacer de todo esto, pero ¿qué pasó? Dios le mostró lo que iba a pasar. Dice, a mí me ha sido, el versículo 30, a mí me ha sido revelado este misterio. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Mire, Daniel ante los ojos del rey era algo insignificante. Por eso fue que él le preguntó, ¿y tú vas a ser capaz? ¿Será que usted puede interpretar? Pero él ignoraba que en ese joven estaba el poder de Dios. Dice, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y en cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Qué hermoso, démosle la gloria al Señor. ¿Qué éramos nosotros? Orgullosos, ingreídos, vanidosos. Nos creíamos porque teníamos un buen empleo quizás, o porque teníamos el mejor estudio. Nos creíamos mejores que cualquier otra persona. Pero esa piedra, esa roca que nombra la palabra, es la presencia de Dios, el poder de Dios. Dios con su poder desmenuzó aquella estatua. Dios con su poder desmenuzó y deshació toda arrogancia que había en nosotros, todo orgullo que había en nosotros, y lo desmenuzó y lo hizo como tamo y se fue llevado por el viento. Eso éramos nosotros también. Y eso era lo que Dios le estaba mostrando al rey Nabucodonosor, pero también nos da a entender que eso éramos nosotros. Alabado sea el Señor. Bendito es el nombre del Señor.
Dios ha tenido misericordia de usted y de mí. Y por su infinita misericordia, Dios hoy nos tiene aquí. Cuando yo trabajaba en las compañías, yo era muy engreído, muy orgulloso. Arrogante no era, ¿para qué voy a decir? Pero era muy orgulloso. Y un día me quedé sin empleo. Pero yo no entendía. Yo no entendía por qué. Si yo era el mejor empleado, si yo trabajaba bien, los supervisores me felicitaban y yo me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Qué mal hice? Llamaba a los supervisores, jefe, ¿qué hice mal? Digo, no, nada, no ha pasado nada. ¿Y qué pasó? Hoy por la palabra pude comprender que Dios quebranta al orgulloso, al altivo, lo humilla. Para después de humillarlo, lo levanta en un ser agradable ante los ojos de Dios. Mire que dice el Señor, sigue diciendo la palabra, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Óigala, mire, aquí nos dice la palabra que Él es el que da el poder, la fuerza y la majestad. Por eso dice el Señor en su palabra que Él da esfuerzo al cansado y da fuerzas al que no tiene ninguna. Si nosotros nos movemos y hemos venido aquí, es porque Dios con su poder nos trajo. Yo me atrevo a preguntar, ¿cuántos dirían, no, pero qué tal que siga lloviendo? No, yo me da cosa de ir. Pero de repente dijo, no, yo voy a ir, voy a reunirme. Otros dijeron, no, pero es mejor estar con este frito así arrunchaditos. Pero de repente dijo, no, yo voy a ir. ¿Por qué? Porque Dios es el que pone el querer como el hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Este rey era así, pero Dios le había dado todas estas cosas. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. El poder que él tenía era porque Dios se la había dado. Ese sueño le estaba advirtiendo al rey Nabucodonosor algo, pero ¿qué hizo él? Fue más arrogante. Y esto lo llevó a cometer locuras, hizo que echaran, alabado sea el Señor, que echaran a estos jóvenes al horno de fuego.
por mandato de aquellos brujos, hechiceros y agoreros y sortileros que habían, sortílegos de esos, hermano, hizo que ellos le obedeció más a la voz de esos demonios para que echaran a estos jóvenes al horno de fuego. Pero aún así, Dios le mostró su poder. Alabado sea el Señor. Ahora, ¿qué quería mostrarle el Señor a Nabucodonosor? Que él podía hacer de él lo que quisiera. Dios puede hacer de nosotros lo que Él quiera. A como Él quiera transformarnos, como hablaba la palabra y lo dice en Jeremías 18. Él es el alfarero y nosotros somos el barro en sus manos. Y Él hace de nosotros la imagen, la figura que Él quiera hacer. Hoy somos lo que somos por el poder de Dios. Él nos transformó, Él nos hizo nuevas criaturas, alabado sea el Señor. Entonces, vemos algo aquí, y es que el rey sufrió un castigo tremendo, y sigue diciendo la palabra que él fue convertido en un loco, vamos a llamarlo así, dentro de un espíritu, y se convirtió como en un animal de monte. Dice que comía pasto, se alimentaba como los otros animales. Pero esa era la forma de Dios humillar a ese rey. ¿Cuántos en los tiempos de hoy Dios los ha humillado para que reconozcan que Dios es Dios sobre todos los dioses? Y aún hay arrogancia. Han estado en el borde de la muerte y allá, ya para morir, para partir, claman a Dios y Dios los saca. Pero cuando ya están bien, se olvidan de Dios. Por eso Dios hizo con el rey Nabucodonosor esto. Quiso hacerlo ¿para qué? Para quitar de él todo orgullo, toda arrogancia y toda prepotencia que había en él. ¿Cuántas personas han caído en los hospitales, en las clínicas, aún en las casas, enfermos? Y han partido a la eternidad, pero han tenido el privilegio, óigalo bien, que al final de sus últimos instantes, minutos, segundos de vida, han clamado a Dios, han pedido perdón a Dios y Dios los ha perdonado. Y han partido con Cristo. Pero es que yo digo así, esa suerte no le cae a todos. Por eso es que nosotros tenemos que estar preparados, porque los sueños y las traducciones de nuestros sueños están aquí, en esta sagrada Biblia. Ahí está lo que nos acontecerá más adelante si no andamos en el camino de santidad. Si no andamos en los mandamientos de Dios, ahí está escrito. Por eso quizás no tenemos sueños continuos, porque es que ya está escrita la sentencia que hay para el que se aparta, para el que se aleja, para el que desprecia la salvación en Cristo. Hoy el Señor nos habla a todos en este lugar y a la distancia de que solamente Él lo sabe todo. Usted quiere conocer su futuro, humíllese en la presencia de Dios y encomiende su futuro. No se preocupe por su futuro, entréguelo en las manos de Dios y Dios te dará un buen futuro. Pero si a ti no te preocupa tu futuro y no quieres aceptar o acceder a los mandamientos de Dios, prepárate, porque quizás vas a ser humillado como el rey Nabucodonosor. Quizás Dios te va a postrar y te va a mostrar que Él es Dios. Quizás Dios te va a humillar por medio de una enfermedad. Quizás Dios te va a humillar para que reconozcas que hay un Dios de verdad. Quizás vas a quebrar en tu empresa. Quizás vas a fracasar en todos los intentos que hagas por ser alguien en la vida. ¿Por qué? Porque nuestros triunfos están en Cristo Jesús. De Él viene la victoria, de Él vienen los triunfos, de Él viene la fuerza y el poder, alabado sea el Señor. ¿Qué tenemos que hacer?
humillarnos y reconocer que Jesucristo es Dios, arriba en el cielo, aquí en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Él es Dios. Y un día la humanidad entera va a confesar que Jesucristo es Dios, aunque lo nieguen, aunque desprecien al Señor Jesucristo. Un día van a conocer que Jesucristo es Dios. Por eso nosotros somos privilegiados, porque nosotros andamos en el único Dios verdadero, Jesucristo, alabado sea el Señor. Tenemos un privilegio, y ese privilegio es lo que Dios quiere que no perdamos. Sigamos firmes, perseverando hasta el día del fin, hasta el día en que el Señor le plazca levantarnos o levante su iglesia en general. Preparémonos, porque la venida del Señor está muy cerca. Dios prometió venir por su iglesia y Él va a venir. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios va a venir un día a levantar su iglesia, y ahí, en ese instante, la gracia de Dios será levantada. Y aquel que no quiso sujetarse, aquel que no quiso aceptar a Cristo como su Salvador, ese día lo va a lamentar, ese día va a llorar, dice la palabra, y será el lloro y el crujir de dientes, pero ya será tarde. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día que tú le digas: Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Ese consejo es para todos nosotros, para los que estamos aquí y a los que están a la distancia. Señor Jesús, gracias, Padre. Mi alma te alaba, Señor. Señor, tu iglesia tiene sueños, tiene visiones. Señor, pero nada de estas cosas sucederán sin tu voluntad, Señor. Oh Rey amado, Señor, la humanidad entera está llena de sueños. Sueño de ser un especialista, un doctor, un cirujano, un doctor, un ingeniero, un arquitecto. Quizás, Señor, en llegar a ser un presidente, quizás en llegar a ser un congresista. Señor, pero nada de esto sucede sin tu voluntad, Señor. Padre, la juventud quiere ser alguien en la vida, pero nada podrá ser sin tu voluntad, Señor. Señor, yo te pido que tú bendigas a tu iglesia en conocimiento, en sabiduría, y que nos enseñe cada día a andar conforme a tu voluntad, Señor. Que abra nuestro entendimiento y nos dé mucha sabiduría, Señor. Bendito Dios, tu iglesia necesitamos de ti, Señor. Tu iglesia, Señor, no se puede mover sin tu voluntad, Señor. Tu iglesia, Señor, no puede avanzar sin tu voluntad, Señor. Ayúdanos a ser, Señor, dependientes de ti, Señor. Ayúdanos a ser dependientes, que dependamos siempre de ti, que reconozcamos que solo en ti, Señor, se logran todas las metas, se logran todas las visiones y los sueños, Señor. Oh Rey amado, mis hermanos que están a la distancia, Señor, los amigos que están a la distancia, que quizás más adelante van a ver esta transmisión, Señor. Señor, que tu palabra llegue a esas vidas, a esos corazones, Señor. Oh Rey amado, Señor, si es tu voluntad, Señor, ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a ser perseverantes, Señor. Oh Rey del cielo, gracias. Gracias, Señor. Mientras la iglesia ora, yo quiero hacer una invitación en el nombre del Señor. Hay alguien que quiera aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador de su alma. Por primera vez, yo le invito a que levante su mano, en señal que tú lo aceptas. ¿Hay alguien que quiera aceptar al Señor? ¿Hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor? Yo le hago esta invitación en el nombre de mi Señor Jesús. Hay alguien, levante su mano, no le dé pena, no le dé miedo. Hoy Dios nos está dando la oportunidad de volver y estar bajo la gracia de Dios. ¿Hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor? Si usted ha comprendido este mensaje y usted tiene muchos sueños de salir adelante, hoy es la oportunidad. Solo en Cristo hay esa oportunidad. Si no lo hay, que Dios le conceda otra oportunidad. Señor, gracias. Bendito Dios, gracias
por tu palabra. Gracias, Señor, por tu consejo. Señor, grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Padre, sabemos que tú vas a venir un día, Señor. No sabemos cuál será, Señor. Pero sí sabemos que tú vienes y esa es mi esperanza y la de tu iglesia. Que tú vas a venir a rescatarnos, va a venir a levantarnos, Señor. Y vamos a partir a la eternidad contigo, Señor. A vivir en el reino de los cielos por toda una eternidad, Señor. Ayúdanos a perseverar, Señor, a hacer tu voluntad, Señor. Hasta el día de tu venida, Señor. O hasta el momento en que tengamos que partir, Señor. Oh Rey amado, ayúdanos, Señor. Gracias. Te pido, Señor, que tú derrames bendición sobre tu iglesia. Que tú derrames bendición en esta nueva semana que iniciamos, Señor. Que sea de grandes éxitos y bendiciones bajo tu santa dirección, Señor. Bajo tu santa voluntad, Señor. En el nombre de mi Señor. Padre, bendiga a cada hermano, Señor, a cada hermana, a cada niño, a cada joven, a cada amigo, Señor, que estuvo en este lugar, Señor. Bendito Rey, a aquellos que estuvieron conectados a la distancia, Señor Jesús de Nazaret. Padre, que tú seas, Señor amado, obrando en la vida de cada uno de ellos y guardándolos, Señor. En el nombre de mi Señor Jesús. Aleluya, amén y amén. Gloria a Dios. Desen un saludo fraternal en el amor de Cristo y que nuestro Señor Jesucristo sea bendito.